está levantando la mano diciendo, ojo, que específicamente los temas de mal flujo de recursos, de liquidez, están afectando ya la tranquilidad para atender. En un estudio, en una flash que hicimos hace poco con gerentes nuestros, más de un centenar contestó esa encuesta. Le hicimos una pregunta, ¿usted cree que cuánto tiempo tiene de recursos para responder por los salarios y por las responsabilidades que tiene con los proveedores de medicamentos, tecnología, insumos, dispositivos? Y la respuesta se movía alrededor de 45 días. Es decir, no es que yo esté diciendo que en 45 días todo se va a detener antes de que malinterpreten, no. Estoy diciendo que si se presentara una parada brusca, total, el flujo de recursos, estas entidades tienen esa reserva. Es decir, hay una reserva, pero no podemos dejar que se deteriore esta correlación que estamos viendo de no se paga la cartera antigua, pero se empieza a afectar también o a empeorar el flujo corriente. Eso hay que resolverlo. Y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno a través de una petición que se llama Plan Extraordinario de Liquidez, que se la pasamos al presidente, al ministro y que estamos esperando respuestas un poco más allá de lo que ya viene dándose con giro directo. Y eso es que inyección de recursos, bastante. Hombre, sí, yo creo que hay cosas en el inmediato plazo que hay que mover. Juan Carlos Giraldo es el director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Es uno de los gremios más importantes del sector salud porque integra a casi 350 prestadores de servicios de salud, que en última son las instituciones que le prestan los servicios de salud a las personas, las clínicas, los hospitales. Entre ellos están hospitales públicos, hospitales privados, clínicas de excelente nivel. Es reconocida la calidad del servicio que prestan las instituciones en Colombia y es un gusto invitarlo aquí a Saludable para que hablemos en una conversación, diría yo, pendiente, que la teníamos pendiente de hace rato, sobre obviamente lo que está pasando en el sector, lo que se viene en el sector con nuevas propuestas de reforma a la salud, pero sobre todo la voz de los prestadores. Doctor Giraldo, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus propuestas? Sin más, bienvenido a Saludable. Ronnie, muchas gracias por esta invitación. De verdad es un verdadero honor para nosotros estar en este espacio. Lo he seguido, lo he visto y destaco la calidad de los entrevistados que usted trae, los temas que abordan. Bueno, hoy buen invitado, por lo menos. Hoy es buenísimo. Bueno, doctor Giraldo, entremos en materia un poco con la percepción que usted tiene de lo que está pasando en el sistema de salud. Veíamos esta semana, por ejemplo, a los gremios médicos diciendo se ha deteriorado la prestación del servicio de salud. Los médicos dicen que ha empeorado frente al 2024. Para las clínicas y los hospitales, ¿qué está pasando el sector salud? ¿Cómo está el sistema de salud? Bueno, yo tengo que decirle a la audiencia, eso no es ningún secreto, que casi que uno habla del sistema en la parte administrativa y habría que decir que nosotros nos desempeñamos como en una crisis vivendi. Todos los años hay una crisis y todos los años tenemos que inventar las soluciones a esas dificultades. Este año no es diferente. Nosotros estamos viendo que las entidades hospitalarias y los prestadores de servicios seguimos atendiendo. Empezamos a tener alertas porque vemos congestiones importantes, entrada de muchos pacientes por los canales de urgencias. Estamos viendo mucha cronicidad que está llegando maltratada a nuestras puertas, a las ambulatorias y a las de urgencias. Y simultáneamente con eso, que tiene que ver mucho con lo que quedó rezagos del COVID, de la pandemia y de las otras cosas que quedaron pendientes, pues simultáneamente vemos las dificultades que siguen existiendo con el tema del flujo de recursos. No es un tema novedoso, pero simultáneamente está el crecimiento de las intervenciones y simultáneamente vemos otras entidades del aseguramiento que quieren decir me voy o me salgo voluntariamente del sistema como está funcionando. Entonces aquí hay unos temas en la operación real de estrés de las redes con un personal que de todas maneras viene cansado y fatigado después del tema de la pandemia. En lo financiero y el flujo de recursos, una cronicidad, que como lo decimos en el último estudio de cartera, pues es crónico, es creciente y parece refractario a todas las medidas. Y todo esto se da en un clima de dificultad en la conversación de los actores, de mucha polarización y de tensiones entre todos, de todos contra todos. Eso es un caldo de cultivo difícil el que estamos viviendo y yo creo que llegó la hora como de decir, bueno, paremos, tapo, vamos a volver a arrancar la conversación, tenemos que ser más funcionales y debemos ir resolviendo. Teniendo una mirada de largo plazo, tenemos que ir resolviendo la coyuntura, que es uno de los temas
importantes de la conversación nuestra con el gobierno. Pero usted sí siente, como decían los médicos, que todos estos problemas que no son nuevos, porque los problemas del sistema de salud son de siempre, sí se han exacerbado. Es decir, estamos en un punto muy bajo de la prestación de la operación. Mire, yo siento y debo destacar a nuestro sector. Este sector no para el sector de la prestación de servicios que está afiliado acá en este gremio, en la CHC, está comprometido, está atendiendo, está con las puertas abiertas, pero sí está levantando la mano diciendo, ojo, que específicamente los temas de mal flujo de recursos, de liquidez, están afectando ya la tranquilidad para atender. En un estudio, en una flash que hicimos hace poco con gerentes nuestros, más de un centenar contestó esa encuesta. Le hicimos una pregunta, ¿usted cree que cuánto tiempo tiene de recursos para responder por los salarios y por las responsabilidades que tiene con los proveedores de medicamentos, tecnología, insumos, dispositivos? Y la respuesta se movía alrededor de 45 días. Es decir, no es que yo esté diciendo que en 45 días todo se va a detener antes de que malinterpreten, no. Estoy diciendo que si se presentara una parada brusca, total, el flujo de recursos, estas entidades tienen esa reserva. Es decir, hay una reserva, pero no podemos dejar que se deteriore esta correlación que estamos viendo de no se paga la cartera antigua, pero se empieza a afectar también o a empeorar el flujo corriente. Eso hay que resolverlo. Y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno a través de una petición que se llama Plan Extraordinario de Liquidez, que se la pasamos al presidente, al ministro y que estamos esperando respuestas un poco más allá de lo que ya viene dándose con giro directo. Y eso es que inyección de recursos, básicamente. Hombre, sí, yo creo que hay cosas en el inmediato plazo que hay que mover. El tema, las entidades intervenidas ya es un número muy importante y un porcentaje muy grande de los recursos y de los afiliados que está en EPS en intervención. Desde las intervenciones tiene que haber un ejemplo. Se tiene que dar ejemplo, más celeridad en el movimiento de los recursos. Que si se necesitan más recursos, es probable que se necesiten más recursos de crédito, más recursos para el fondo de garantía y que el giro directo, que es un buen paso en el sentido correcto, el tema del giro directo fue expedido, pero de entrada ya uno empieza a ver que hay disfunciones allí. Y entonces no está llegando todo el porcentaje que toca, se está distribuyendo de la manera que no corresponde. Muchos ya creyeron que cuando se dice 80 eso es un techo y no un piso, y otros creyeron que ese 20 pues ya no hay que moverlo, sino que eso ya fue que se hizo un descuento. Vea, pero, esas cosas son del corto plazo. Pero deme la noticia. ¿Cuál? ¿Cuál es la cifra que ustedes le dijeron al gobierno? ¿De cuánto sería esa inyección de recursos? Vea, aquí hemos tenido un discurso, yo lo he visto a usted en ese debate, sobre el tema de la suficiencia o insuficiencia de la UPC. Y no solo usted, la Corte Constitucional, todos están hablando de eso. Yo vengo diciendo, aquí nos falta una información completa para poder dar esa respuesta. Si usted me pregunta si es suficiente o insuficiente, yo le digo, yo no sé. Y eso le respondimos a la Corte y le dimos las evidencias. ¿Por qué no sabe? Unos años alcanza para unos y para otros no, en los otros años al revés. Tenemos unos movimientos en las frecuencias de uso y en los valores que son inusuales. Ya le preguntamos, le enviamos esto a la Contraloría, se lo enviamos a la Corte, recientemente al Consejo de Estado. Entonces, me parece que en esa pugna entre si faltan registros, si fueron incluidos o fueron dejados por fuera otros, no vamos a llegar a la respuesta completa de cuántos son los puntos allí. Pero yo sí tengo una respuesta y es algo que propuse ayer y es un propósito que quiero plantearle a todo el sistema y al país. ¿Por qué no elevamos el gasto sanitario en este país? Nosotros nos estamos moviendo alrededor del 7.7, 8 puntos por ciento del PIB gastados en salud. Usted mira, compara afuera, con los mejores países en promedio están por encima del 9%. Nosotros podríamos proponer una gradualidad. Aumentemos un punto del PIB en gasto sanitario en los próximos 10 años. Nos tocaría cerca de 1.7 billones adicionales cada año. Hay que buscar la fuente, hay que redistribuir fuentes, ver si hay... Es que no hay plata, doctor Giraldo. Ese claro, es el problema de todos los sectores. Señor, pero es que usted puede hacer redistribuciones. Hace poco yo le hice una petición al ministro de Hacienda, la escucharon. Usted va a pasar la tijera en el presupuesto de todas las entidades. En este momento, la tijera no puede pasar por el sector salud. Efectivamente, no lo hicieron. Es más, hay que hacer gasto contracíclico. Aquí hay que hacer un aumento del gasto. Yo le he dicho, el IVA social fue incrementado, el IVA se incrementó en 3 puntos hace 7, 8 años en una reforma tributaria. Allí nosotros logramos, eso fue petición nuestra y lo logramos, medio punto específico de ese incremento para el sector de la salud, pero quedó destinado al aseguramiento en general.
necesitamos que ahora que el gobierno va a presentar ese plan de financiamiento o ese plan de reactivación económica y una ley de financiamiento, allí ese medio punto se le dé una destinación aún más específica para fondos de garantías, para créditos Findeter y para fondear esa senda de ¿Cuántos expansión. billones son? Ese medio punto son cerca de 2 billones de pesos al año. Entonces, mire la ventaja que hay ahí. Usted no le va a pedir a la ciudadanía, deme más plata. Yo voy a hacer una redistribución interna. Eso se llama gasto contracíclico. Es una conversación. Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud con nosotros. Bueno, doctor Giraldo, evidentemente el tema de la financiación es, digamos, lo que más preocupa en el sector salud en este momento. Sin plata es muy difícil trabajar, como dicen los empresarios. Pero ¿qué más le preocupa? Más allá, digamos, de este tema que, insisto, es tan importante, ¿cuáles son esas otras incertidumbres que tiene el sector salud y que usted dice, oiga, tenemos una oportunidad y si quiere ya nos vamos metiendo con reforma, de empezar otra vez a dialogar hacia adelante? O sea, metamos este tema también. Vea, ayer yo hice una ponencia, usted la vio, en el Congreso Internacional nuestro, acá en este marco que es Meditec y en el Congreso Internacional de la ACH. Acaba de mencionar, los diálogos en los últimos años en el sistema, todos decimos, hemos hablado de salud, en realidad hemos hablado de crisis financiera. Ese ha sido el tema predominante. Ni siquiera en la conversación de reforma reciente que le hicimos una minería de texto, encontramos que apareció el tema APS y el tema reforma, sin embargo el tema financiero sigue. ¿Eso qué significa? Esa es la preocupación principal. No debería ser así, me anticipo al final. La conversación nuestra debería ser calidad, seguridad, desenlaces, agregación de valor, mejores resultados, perfil epidemiológico, en fin. Hacia allá tenemos que migrar. ¿Cómo llegar allá? Primer paso, primer punto de la receta. Claro, hay que paliar la coyuntura. Usted no puede ser soñador. Entonces va a llegar al futuro, pero sin poder resolver el presente. El presente lo tenemos que paliar. Y eso en gran medida es con el tema de estos planes extraordinarios de liquidez y las otras propuestas de las que ya hemos mencionado aquí. Pero hay unos puntos que con o sin reforma, mejor dicho, son reforma, pero no son un articulado. Que esa es una confusión que tiene este país. La reforma son 47 artículos. Hombre, la reforma no es eso. Esa es una parte. La reforma tiene muchos cambios que se van dando en el día a día y que podemos promover como propósitos de sociedad. Le menciono temas. El primero, ¿cuál sistema va a funcionar si no tenemos el suficiente y bien distribuido y bien remunerado talento humano en salud? Eso tenemos que mirar cómo lo vamos a mejorar. Ayer yo decía, nos tenemos que inventar cosas nuevas. Bachillerato sanitario, tenemos que convertir técnicos o tecnólogos ya en profesionales. Pero ya es reforma educativa. Exactamente. Qué buen punto lo que usted toca. Eso no es un asunto solo de salud. Eso ya se me escapa a mí. Yo tengo que hablar con el sector de educación. Me invento el bachillerato sanitario, me invento otra cantidad de cosas para que esto funcione bien. Eso es irreal, usted avanzar en reforma, hacer modificaciones, si tiene con quién trabajar. Primera pregunta, ¿con quién lo voy a hacer? Eso es algo que tenemos que trabajar y es el país. Lo segundo, ¿con qué recursos? Ya le mencioné lo del PIB. Ese es un tema que es mucho mejor y más incluyente. En una bolsa más grande cabe más UPC, cabe más APS, caben mejores tarifas, cabe mejor remuneración. Lo otro, tenemos que saber actualizar los valores dentro del sistema de salud. Mire, la discusión tarifaria que usted la ha reseñado recientemente. Aquí, de un momento a otro, alguien se inventó unas VB, unas unidades de valor básico, que antes eran VR, que antes eran VT. Eso no tiene nada que ver con los precios que tienen para producir los servicios las diferentes entidades. Entonces, aquí en lugar de hablar de IPC, hay que hablar de IPP. Otro tema le traigo acá, calidad. La calidad solo está en hombros del sector prestador. Usted ve entidades territoriales acreditadas, usted ve EPS acreditadas, nada, y los estándares están. Todo está en hombros nuestros. Ahí hay que hacer una gran cantidad de labores para poder avanzar. Y bueno, eso es parte de un gran documento que nosotros tenemos para presentarlo otra vez en la reforma con un componente básico inicial. Hay que diagnosticar mejor. Usted lo ha oído a usted y a otros que dicen, es que aquí estamos sobrediagnosticados. Yo creo que estamos mal sobrediagnosticados porque los indicadores nos están mostrando cuáles son las prioridades y las decisiones que se toman son contradictorias. Bueno, ojalá nos alcance el tiempo y la voluntad política, doctor Giraldo, porque de verdad, pues el sistema de salud está complejo y requiere tantos frentes de trabajo que a veces ese tipo de aproximación tan, digamos, editorial es muy difícil de realizar, muy difícil de realizar.
Se viene entonces una... Pero alguien la tiene que decir, Ronnie, claro. porque no puede ser todo solamente coyuntura. Sí, sí, Vamos a hablar, eso es lo que nosotros denominamos, hablemos sobre los fundamentales. Si usted no modifica los fundamentales, usted se puede inventar un articulado muy bonito, pero no va a tener con qué hacerlo. Ni la plata, ni el talento humano, lo que pasa ni es la que calidad. la atención de la conversación se fue hacia otro tema, que es de la administración de los recursos de usted. Entonces, ¿vamos a tener una propuesta de reforma a la salud de los hospitales y las clínicas? No. No van a tener una propuesta de articulado para reformar al sistema, pero sí van a tener esta propuesta de los componentes, de las políticas, de las herramientas para que este sistema funcione mejor. No es que sea diferente la respuesta, es parte del digamos, como del mismo concepto, del mismo constructo intelectual. Pero aquí nos equivocamos cuando piensa que la reforma es solamente presentar 10 o 20 artículos. La reforma es hablar de esta manera, de lo macro, de lo meso, de lo micro, y del corto y del largo plazo, todo simultáneamente. Me parece, y me anticipo de pronto, Ronnie, hombre, yo creo que tenemos que aprender de la experiencia. Acabamos de pasar por 2 años que al final quedaron en un desenlace que fue la caída o el hundimiento del proyecto 339. Y yo ya estoy viendo que están hablando, y es más, ahora seguro nos traen algún texto, que ya hay como 3 o 4 propuestas de reforma. Mis colegas de las sociedades y de los acuerdos fundamentales ya tienen uno, parece que los pacientes van a tener otro, el gobierno por supuesto tiene otro. Hombre, no fuimos capaces de aprender de este proceso y de esta pugnacidad, cada uno como con su bandera y se convierten en puros inamovibles. Yo creo que lo que hay que llevar cada uno con sus conceptos, con sus objetivos, con qué es lo que quiere, e integramos la discusión para poder tener un texto. Eso es más inteligente que volvernos entonces a si es el proyecto A, el B, el C y de quién es cada proyecto. Ese ejercicio como de esa arrogancia intelectual de muchos grupos, lo tenemos que aterrizar con un ejercicio de conversación grupal, con humildad. Todos cabemos, yo lo dije desde el principio y se volvió casi que un eslogan. Hay que tener una doble aceptación. Tenemos muchos logros, pero también tenemos dificultades. Pongámoslos encima de la mesa. Muchos actores decían que a usted le encantaba la reforma de salud del gobierno. Bueno, actores, no sé cuáles dirán opinadores. Eso, opinadores, expertos, bueno, todos los expertos que hay. No es que nos encante. Nosotros para evitar eso, ustedes lo que hacen con un proyecto, con otro, nosotros escribimos documentos como Ruta Lógica hacia una salud progresiva. Ahí están los lineamientos de lo que debería ser una buena reforma. Hombre, coincidimos en muchas cosas. Que hay que hacer una revolución en la atención primaria en salud, sí. Que hay que trabajar en redes, en la prestación también. Que el rol de los agentes debe cambiar. Específicamente los administradores deben evolucionar. Claro que sí. Un superadres también consideramos que debe ser y que no haya cosas como integración vertical llenando de artificios y desincentivos el sistema. Esa es la propuesta nuestra, pero usted no va a encontrar en ninguna parte que diga proyecto ACHC, como lo hemos visto en otros proyectos de otros gremios que presentan un articulado. A mí me parece que eso cierra inmediatamente la conversación. Uno debe abrir el panorama conceptual para que todos podamos discutir y encontrar fórmulas, algunas de ley y otras que son ejecutivas, no necesitan ley. Otros opinadores decían que el silencio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas era durante el debate, ¿sí? O que no se hablara tan efusivamente como otros actores, era justamente un respaldo a la reforma del gobierno. Hombre, no, eso sí está en el justo derecho que tienen muchos a opinar, pero no es cierto. Porque si alguien estuvo en todas las audiencias públicas, en los foros, en los debates, presentando los datos, los argumentos y las propuestas y criticando los textos, que es otra cosa. Muchos hablaban en general, pero no habían leído el proyecto. Nosotros fuimos artículo por artículo diciendo le sobra, le falta, le quitaría. Muy específicamente hablamos de la enfermedad del proyecto 339, que era ¿cuál? El exceso de coordinación. Coordinol. Todos coordinaban a toda hora, al final nadie iba a coordinar. Eso lo dijimos nosotros. Que haya otras maneras de decirlo y que quieran que a toda hora nosotros estemos sembrando más pugnacidad. Este no es un momento de pugnacidad. Lo digo acá, lo dije ayer. No hoy, desde que inició este gobierno y desde antes. Este sistema está polarizado. Hay otros que han perdido representatividad y legitimidad y entonces quieren arrojar a la pelea pública a los otros agentes. A mí me parece que eso no es inteligente. La última de opinadores. Otros opinadores dicen que, ojo, no son mis palabras, traslado, que después de que el gobierno fue por las EPS, van por las clínicas a los hospitales. Sí. Esa sí la escuchó. Hombre, no, la escucho y la veo todos los días. Y nos la dicen, claro, al gremio. Ahora vienen por nosotros. Le digo, bueno, ¿cómo es?
Mira, ayer pasó algo muy importante acá en este Congreso de Hospitales y Clínicas, que seguro usted lo va a reseñar o ya lo reseñó. Aquí estuvo el presidente de la República y dijo una cosa, dijo varias cosas claras, temas del giro directo, de la integración vertical, de la libertad de escogencia, pero se refirió en específico a la defensa de la naturaleza mixta de la prestación de los servicios. Y dijo textualmente, soy consciente que en la prestación de servicios la mayoría de los prestadores son privados. Yo no le vi el ánimo que muchos le ven al gobierno de, es que vengo por las clínicas privadas. ¿Va a cerrar el 91% de la oferta privada? Pues hombre, eso es irreal. Eso yo creo que políticamente no le daría ningún rédito, pero socialmente sí le causaría un gran... Yo no creo en eso. Yo creo que son muchos cantos de sirena tratando de llevar a todos a una pugnacidad que es innecesaria. Yo lo que le pido al gobierno y a este sector es, nosotros necesitamos tranquilidad para seguir operando. Nosotros necesitamos estar concentrados en la misión nuestra, que no ha cambiado, atender y recuperar salud. Pero usted sí cree que el gobierno fue por las EPS. Hombre, mire, yo chuchucho. ayer, esto aquí también las cosas se vuelven tan triviales en las discusiones. Mire, yo ayer mostraba en una de esas diapositivas el largo camino que hemos recorrido para llegar hasta acá. Y eso ha pasado por una cantidad de cuestiones, por emergencias sociales fallidas, por proyectos que han salido que creímos que eran la reforma, el 1438, el 1122, por caída de diferentes proyectos de ley, por la salida de una estatutaria, por una pandemia. Y a lo largo de todos esos vericuetos de ese camino, el sector ha venido presentando, acusando fatiga en varios de sus componentes, especialmente en el aseguramiento. Han venido incumpliendo sistemáticamente indicadores de permanencia en el sistema. Eso no es de ahora. No voy a defender a esta administración ni a la anterior. Eso viene desde hace 2 décadas, se vienen presentando esos signos. Eso no se trató. Es como en la salud física. Si usted no trata un síntoma, eso va a crecer. La historia natural de la enfermedad se llama eso y al final lo va a llevar a la muerte. Esto es un deterioro progresivo que ahora llegó a la crisis final. Lo he dicho, pero es que se han resistido mucho. Los sistemas de salud tienen un ciclo vital. Se expanden, se crean, logran sus máximas potencialidades, empiezan a friccionarse con la demografía y la epidemiología, entran en crisis y con la financiación y se tienen que reformar. Aquí esto se convirtió en una batalla campal y una reforma se convirtió en un punto de honor. Hombre, no. Esto tiene que ser incremental. Nosotros debimos haber hecho componentes de reforma desde hace mucho tiempo y tuvimos que haber hecho cumplir con exactitud los indicadores de permanencia. Esa política de prorrogar el cumplimiento pleno, las capitalizaciones, los patrimonios, las reservas, hoy está pasando la factura. Entonces, si usted va a tomar ese dicho del famoso chuchuchu, pues el chuchuchu viene desde hace mucho tiempo, desde tiempo atrás. Pero la frase, pues, no, pero eso sí Es cosecha de sí. otras personas, sí, señor. Bueno, una última pregunta, doctor Juan Carlos Giraldo, agradeciéndole nuevamente el tiempo. Sabemos que estamos en el Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, aquí en Bogotá, agenda apretada. Hay una alerta de los hospitales y las clínicas en Colombia frente a lo que está pasando con el sector salud. Ya usted nos dijo que no se va a parar la atención, pero sí hay una alerta. Sí, nosotros sí estamos alertando sobre el tema de la liquidez. Y no voy a entrar en la discusión de cuál es el motivo, pero sí estoy viendo el efecto. ¿Sí? El efecto, aquí hay una disminución que muchos están reportando sobre el movimiento ordinario de los recursos y ellos lo están sintiendo. ¿Quiénes? Los prestadores de servicios de salud. Le estamos diciendo al gobierno, desde el año pasado le estamos diciendo, desde mediados del año pasado hemos propuesto el plan extraordinario de liquidez. Eso lo tienen que acoger. Le estamos proponiendo un fondo de garantía. Ya encontramos que en ADRES hay un vestigio de la supuesta garantía, pero no tiene recursos. Eso hay que fondearlo. Esa es la alerta que nosotros estamos pasando. Ya dije las cifras de cuántos días tendríamos de reservas. Hay unas reservas, pero no hay que abusar de eso. No hay que tensionar más esa capacidad que tienen las instituciones. Muchos ya dicen que se están viendo apretados para responder. Otros dicen que están viendo muy difícil el tema del acceso a los créditos con la banca. Esos son signos. Y yo le digo al señor ministro y al gobierno, y al ministro sobre todo como médico, el paciente está mostrando unas alteraciones en los signos vitales. Hay que hacer intervenciones extraordinarias e intervenciones terapéuticas de fondo. Bueno, pero ¿y eso cómo se está trasladando a las personas? Hasta el momento, miren, yo lo que veo, y usted lo mencionaba ahora fuera de grabación, se han enlentecido algunos procesos, hay congestiones, algunas puertas que antes estaban abiertas, no de nosotros,
de otros actores del sistema que eran permeables en otras épocas, hoy no lo están siendo y entonces nos están llegando pacientes por los servicios de urgencias y eso congestiona y embrolla todo el circuito asistencial. Estamos viendo, por ejemplo, que algunas EPS se están demorando mucho para permitir, por ejemplo, evolucionar el paciente trasladado desde el ámbito hospitalario hasta el ámbito domiciliario, el home care. En eso, ese paciente que se demora, entonces empieza a generarme más dificultades. Eso lo estamos viendo, pero debo decirle a toda la opinión pública, a todos los que nos ven, nosotros estamos comprometidos, estamos haciendo todos los esfuerzos, les consta, por mantener las puertas abiertas, por ser permeables, por atender mejor, por centrarnos en calidad, en seguridad. Pero pues si estas cosas de la coyuntura no se tratan adecuadamente, pues esto va a impactar más temprano que tarde la atención de los pacientes, cosa que no queremos que suceda. Bueno, pues creo que es una buena conclusión de esta charla con cafecito incluido, doctor Giraldo. Muchas gracias por estar aquí en Saludable. Espero no sea la última vez que estemos hablando ya en otro tono, tal vez metidos un poco más en la discusión de reforma en la salud más adelante. Hombre, Ronnie, nuevamente muchas gracias por permitirnos a nosotros hablar. Estamos aquí en este ámbito y yo espero que usted haya quedado muy bien impresionado de esta feria Meditech, de este congreso internacional. Muchos temas que son de futuro, porque también tengo que decir, alguien me decía, es que ustedes son muy optimistas. No, yo por supuesto tengo que darle la certeza a todos que nosotros vamos a seguir existiendo y que vamos a estar abiertos y que vamos a llegar al futuro. Esto, el ámbito donde nos movemos, donde usted está hoy, es una demostración de la vitalidad del sistema, pero no significa que usted pueda dormir en los laureles y que no haya que hacer intervenciones, reformas y otras cosas. Bueno, pues muchas gracias, doctor Giraldo, y todas las personas también que vieron este video, invitados por favor a suscribirse, a compartir, a dejar sus comentarios. Esto es Saludable, un espacio donde hablamos de salud, de la salud pública, de las innovaciones médicas, así que invitados a compartir y a darle like a este video. Muchas gracias por ver. Chao, chao.